Buenas compañeros, aquí Dredd. Hoy les voy a hablar sobre algo muy interesante y tiene que ver con el libro de la niebla. Como saben, yo había hecho una publicación, los que pudieron ver esa publicación, pero se los voy a recordar. Para las que no lo vieron, se los voy a volver a mencionar. Resulta que descubrí de que el libro de la niebla tiene un final completamente distinto al de la película, y es lo que vamos a analizar. No vamos a ponernos a analizar todo el libro, solamente me leí la última página y ya casi de todo el contexto de lo que tiene que ver el libro ya me lo sé, así que les voy a comentar ahorita. Para comenzar este video, por favor suscríbanse y den like a este canal porque es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que sin decir más, vamos a comenzar. Bueno, para que lo sepan, Shingeki no Kyojin es una obra creada por Hayao Mizuyama y él utilizó varias influencias para dicha obra. Entre ellas está en la particular La Niebla, un libro en la cual fue creado por Stephen King, escritor de novelas de terror. El libro fue publicado en 1980 y tuvo una adaptación en una película el 2007. En sí mismo, ¿de qué trata? Pues simplemente en un pueblo allá en Estados Unidos aparece una misteriosa niebla que empieza a cubrir todo el lugar. Y de esa misma niebla aparecen como unos monstruos que se describen más o menos como unas especies de arañas, que parecen como unas arañas blancas independientemente. La obra nos muestra una travesía del protagonista y sus familiares y amigos en la cual tratan de sobrevivir en ese entorno, tratando de escapar de esas criaturas. Ahora bien, hay un aspecto muy interesante que tengo que mencionar. El libro tiene un final completamente distinto a la película de 2017. Y la peor parte de lo que leí del final es que parece ser que sí está implementado en Shingeki no Kyojin. Es decir, aparte les voy a decir cómo termina la película homónima de esta novela, para que vean la diferencia después. Primero, para que sepan, la película tiene un final completamente oscuro y agridulce. ¿Por qué agridulce? Pues resulta que nuestro protagonista termina eliminando a todos sus amigos, esposa y hijo incluidos, para que estos no sufran con respecto a estas criaturas, mostrando una enorme desesperación en cuanto a la situación. La peor parte es que a la final los monstruos terminan siendo destruidos por el ejército, a lo cual el tipo solamente empieza a gritar de desesperación. Asimismo, la película nos muestra cómo el miedo y la desesperación nos hacen llegar a hacer los actos más atroces mediante a ese estado. Habiendo entendido ya esta parte, muchos fanáticos de Shingeki no Kyojin esperábamos de que el final fuese algo semejante. Después Hayao Mizuyama empezó a decir de que no quería que el final fuese más parecido a Guardianes de la Galaxia, pero a este punto yo no le creo mucho al señor Hayao Mizuyama. Pues verán, después cuando me enteré de que el final de la novela es completamente distinto, me descargué un PDF del libro de Stephen King, de La Niebla, el cual tiene el final original, el final de la novela, y lo que leí simplemente me hizo levantar una ceja. Pues básicamente el final es algo ambiguo, pero prácticamente muestra algo completamente distinto a lo que se ve en la película. En sí mismo el final es un poco más esperanzador y lo único que se ve es al protagonista habiendo llegado a un sitio aparentemente donde hay una radio militar en la cual le trata de comunicarse con lo que trate de comunicarse, pero no recibe ninguna respuesta. En ese momento su hijo está acostado a dormir y menciona al narrador, o bueno, él mismo, de que trata de comentarle a él unas cosas para que él duerma tranquilo y poder alejar las pesadillas. Esas dos cosas son Connecticut, debe ser un pueblo en Estados Unidos, yo sé que lo han mencionado en algunas películas, Connecticut, y lo segundo es Esperanza. Esta escena me recordó mucho al momento en la cual vemos a Grisha, en la cual sostiene a Eren y le dice que cuando nació es una persona libre desde el primer momento en el que nace. Por lo cual podemos suponer de que eventualmente Hayao Mizuyama sí implementó el final de La Niebla en el final de Shingeki no Kyojin. Pero es el final del libro, no el de la película. Ahora bien, encontré algunos problemas con esto y no tiene que ver tanto culpa de Hayao Mizuyama a este punto. Pues verán, hay muchos que no lo saben a estas alturas de los tiempos, pero Stephen King cuando inició su carrera era muy criticado por no saber hacer finales. De hecho, para aquellos que se vieron la película, eso, más que todo la parte 2, habrán notado de que hubo un señor que estuvo diciéndole al protagonista de que su final era horrible. Bueno, ese señor es Stephen King, y esa escena es una autocrítica que le hacen a él mismo. Pocos habrán entendido la referencia que ocurrió ahí, pero es algo muy eventual. Eso debido a que cuando Stephen King crea una obra, simplemente escribe más que todo sobre la marcha y no piensa en realidad cómo va a terminar.
solo empieza haciendo la obra a través de los personajes. Ahora bien, sinceramente, aunque Hajime Isayama tenía ventaja en cuanto a poder crear un final mejor, al igual como hicieron los escritores de la película de La Niebla, que pudieron crear un final muchísimo mejor que el de la novela. Hay una característica importante con respecto al final de la novela y es algo que quiero llegar a mencionar, pero para eso tengo que explicarles otro contexto. Resulta que ha ocurrido cierta polémica en el fandom inglés de Shingeki no Kyojin debido a unas recientes declaraciones con respecto al autor, mencionando de que prácticamente la obra puede tener el significado que el lector quiera darle. Pues verán, el final de la novela sinceramente es abierto y da una sensación de esperanza al lector. Ahí el lector puede dar cualquier tipo de conclusión. Y Hajime Isayama, tengo que decirles, él quería que la obra tuviese ese tipo de final. Un final con muchas cosas abiertas para que el mismo lector pudiese sacar su propia conclusión o el mensaje de la misma. Y aunque yo hice un video en la cual mencioné con respecto al mensaje de Shingeki no Kyojin que el autor quería darle, que era en ese sentido dejar ir las cosas negativas, porque lo leí en Somos Kudasai, sinceramente todavía lo mantengo. Pero si tengo que entender un poco a Hajime Isayama a este punto, sinceramente él no quiere imponerles a los lectores un mensaje. Esto es muy común en cuanto a los escritores japoneses que he leído, ya que ellos saben o son muy conscientes de que el escritor no sabe qué tipo de percepción puede tener el lector en cuanto a sus obras. Por lo cual, tengo que decir que Hajime Isayama es muy abierto a que el lector le dé el significado que quiera. Todo es válido dependientemente del significado el lector le quiera dar. Por lo cual, si tú crees que Eren ama a Mikasa, pues es válido. Si tú crees que no es así, que Eren sí tuvo un hijo con historia, pues es válido. O sea, Hajime Isayama quiere que el final de su obra sea abierto a libre interpretación del mismo lector. Y esto es algo que se concuerda mucho con el final original que tenía planeado darle a la misma obra. Ya que muchos de nosotros sabemos, o para que los que no lo sepan, Shingeki no Kyojin iba a terminar en el volumen más o menos 3, supongo, que es justamente el arco de Trust, cuando Eren tapa el muro con la piedra. Bueno, ahí iba a terminar Shingeki no Kyojin, porque el autor no tenía fe en su obra, porque bueno, está muy acomplejado por su dibujo. La cosa es de que Hajime Isayama esperaba dar un mensaje abierto, quería que el final de su obra fuera abierto. Y bueno, en el final de Shingeki no Kyojin, el final canónico, el que estamos viendo actualmente, sí te deja muchas cosas al aire, como con respecto a aquella duda que deja con Historia y el granjero, aquellas dudas que nos da con respecto a por qué no se le ve el rostro a Mikasa cuando está entregando las rosas a la tumba de Eren, y por qué no se ve el rostro de su esposo, indica la intención de Hajime Isayama de sacar cosas abiertas para que el lector dé sus propias conclusiones. Y así, a este punto solamente tengo que decir de que sí, el final de Shingeki no Kyojin no me gustó y lo sigo considerando como algo malo, pero sinceramente esto le puede pasar a cualquiera. Y Hajime Isayama está a punto de aventurarse, si quiere seguir en esta carrera, a ser un buen escritor. Lo único que tiene que mejorar ese aspecto es de los finales, porque tanto Stephen King y Urasawa, el creador de Monster, también han pasado por fuertes críticas con respecto a sus finales en su tiempo. Así que creo que esto le puede servir de experiencia al autor. Bueno, quizás la única diferencia es quizás la gran cantidad de fanáticos que reunió a través del tiempo. Quizás fue algo contraproducente que la serie de Shingeki no Kyojin se hubiese hecho tan popular. Pero bueno, son cosas de la vida. Díganme lo que piensan en los comentarios con respecto a lo que les acabo de decir. Estoy abierto a escuchar cualquiera de sus opiniones y puede que les responda. A Kidred, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. A Kidred, nos vemos.